para todos. En un primer momento, bienvenidos al espacio. Este es el espacio del Instituto de Derecho Internacional Público del Colegio de Abogados de Moreno General Rodríguez, donde yo soy director. Estamos tratando de que todos los colegas matriculados y todos los pronto a matricularse tengan herramientas necesarias para poder ejercer el derecho migratorio. Ya todos conocemos las historias de nuestros migrantes. Más de uno de los que está acá en la sala es hijo o nieto de migrantes, y bueno, todos esos inconvenientes que tienen aquellos que vienen de tierras lejanas o cercanas para poder dejar su trabajo dentro de nuestra república, o bien dejar un precedente. Les cuesta mucho quizás incorporarse a la relación de vida Estado-individuo. Entonces ese individuo intenta tener todo regularizado, su estadía, regularizada su asiento dentro de nuestro país, y bueno, recurren al abogado, recurren al lego para que nosotros podamos facilitarles esa posibilidad de estar en una tierra que para ellos es extraña. De la misma manera, nosotros en el exterior, si necesitamos también alguna de estas herramientas, vamos a tener conocimiento dentro de estas charlas y dentro de todo el cúmulo de intervenciones que vamos a tener al respecto, herramientas que nos van a llevar a nosotros también a ver qué se necesita fuera de nuestro ámbito profesional. Y dentro del ámbito profesional, poder guiar a esa persona migrante con herramientas que están funcionando y que funcionan muy bien, pero por ahí el error es no saberlas aplicar o no utilizar las herramientas adecuadas. Entonces tenemos la gran fortuna de conocer y de invitar a la doctora Romero Griselda, abogada egresada de UBA del 2008, es de Capital Federal, está matriculada en el Colegio Público de Abogados de Capital Federal, pero hace un año que vive en Córdoba. Se dedica hace 12 años al derecho migratorio en forma ininterrumpida y exclusiva, y hace 3 años que capacita, practica profesionalmente a los abogados, estudiantes y profesionales del derecho, y en la actualidad se dedica también al derecho migratorio latinoamericano y americano. Es un gran trabajo el que está haciendo la doctora. Yo tuve la suerte de poder cursar un posgrado con ella, y la verdad que quedé maravillado de las cosas que el abogado puede hacer y de las herramientas que podemos utilizar. Así que le voy a dejar la palabra a ella, a ver si la tenemos acá a mano en la sala. Hola Griselda, ¿cómo estás? Ahí desmutate y te dejo la palabra. Muchísimas gracias. Gracias, veo caras conocidas, no voy a saludar a todos. Muchísimas gracias por estar. Y le cedo la palabra a la doctora Griselda, muy amable. Bienvenida. Hola a todos, buenas tardes. Espero que me puedan escuchar bien, me ven bien. Si me confirmás, Julio, por favor, si se está escuchando bien, si se ve todo bien. 10 puntos, se te escucha y se te ve muy bien. Perfecto. Te hace bien la Sierra de Córdoba, te veo más joven y todo. Ay, bueno, gracias. Muchas gracias, Julio. Siempre muy amable. Bueno, un gusto y saludos a todos. Muchas gracias por la invitación. La verdad que eso se aprecia el cariño, el respeto, eso es muy bienvenido. Así que muchas gracias por la invitación a todos los participantes que se tomaron un ratito, una horita y media que va a durar esta charla acerca de hablar de la temática, ¿sí? Así que bueno, nuevamente agradecida y también para todos, buenas tardes para todos. Hoy no tengo una buena voz, eso le pido disculpas,
paciencia, la voz hoy, con estos fríos, me está jugando un poco en contra, así que bueno, voy a tratar de dar lo mejor de mí, ¿sí? Así que no sé si tienen las láminas para ir pasándolas sin poder entrar en tema. Si alguno tiene alguna pregunta, ¿sí? Lo puede escribir acá por el chat y para hacerlo un poco más ameno, podemos ir respondiendo a esas preguntas. Mientras que Julio nos va compartiendo las láminas, ¿sí? Le puedo ir anticipando esas láminas, que uno de los objetivos que tiene esta presentación, ¿sí? No sé si se me escucha bien. Sí, se escucha bien. Entonces, uno de los objetivos de esta presentación es que conozcas, ¿sí? Que conozcas que existe el derecho migratorio local. ¿Abriste con la lámina como yo te dije? Sí. ¿Sí? Que existe el derecho migratorio local y también el internacional, ¿sí? Entonces uno puede ejercer como abogado migratorio tanto en su país como en todo el mundo, ¿sí? Ese es uno de los objetivos. El otro objetivo, ¿sí?, de esta charla, si alguno de los temas cuando terminamos consideras que nunca lo habías escuchado, bueno, me voy a sentir halagada, ¿no? Porque, bueno, ese es uno de los objetivos, que conozcas que existe una normativa local en cuanto al derecho migratorio y cada estado, a su vez, tiene normativas locales, ¿sí? Entonces, si nosotros manejamos, incorporamos, ¿sí?, vamos conociendo el derecho migratorio local, te va a ser mucho más fácil el día que tengas un cliente de otro país, ¿sí?, para poder aplicar ese derecho migratorio de ese otro país, ¿sí? Ese es uno de los objetivos. Ahí si teníamos las láminas, sería bueno, si no, yo las tengo acá. ¿Cómo estás, Griselda? Hola, las ¿qué tenemos tal? compartidas, pero parece que no se ven. Ajá, no se ven. No se ven, ¿no? Las tenemos compartidas, pero no se ven. A ver, estoy tratando de resolver el problema técnico, pero las voy a cerrar para ver si las podés compartir vos. ¿Te parece? No las tengo acá. Disculpen, cuando se comparte pantalla hay dos opciones. Una que si abrís otro archivo lo puedas ir viendo y otra que deja fijada la pantalla en donde vos seleccionás. Probablemente esté de esa manera. A ver si se vio ahí. Bueno, mientras tanto podemos ir llevándolo mientras que va apareciendo la lámina, pero uno de los objetivos de esta presentación es esta, ¿no? Que conozcas que existe esta dualidad de derecho migratorio local e internacional, y que puedas ejercer, ¿sí? Otro objetivo es que conozcas también todas las múltiples maneras que podés ejercer de forma profesional el derecho migratorio, por derecho propio, por representación, haciendo presentaciones en los expedientes digitales, ¿sí? Porque la ley de migraciones es de alcance nacional, no importa dónde estés vos, no importa dónde está el cliente, ¿sí? Buenísimo, ahí se ve, buenísimo, muchas gracias, ¿sí? Entonces, otro objetivo es que conozcas los beneficios de poder sumar esta especialización como lo es, ¿sí? Entonces uno, repasando ahora que gracias y podemos ver la presentación, es que conozcas que existe esta dualidad de derecho migratorio local e internacional, que sepas que hay muchas maneras de ejercer en forma profesional esta especialización, cuáles son los beneficios de sumar esta nueva especialización y que también conozcas qué necesitas cambiar en vos, transformar, incorporar en vos, en tu persona, para desenvolverte profesionalmente. A modo de inicio, y se puede decir que es la empatía, ¿sí? La empatía es muy importante, ¿no? Yo siempre les digo a mis alumnos, imagínate
hoy, en este momento, si vos te querés radicar, no sé, en Holanda, ¿cómo te sentís? ¿Sí? ¿Cómo te sentirías en Holanda, en Alemania, en uno de esos países? ¿Cómo te sentirías si irías a una oficina de inmigración y tengas que preguntar cómo radicarme? ¿Sí? ¿Y qué me piden? ¿Y qué me preguntan? No solamente uno de los impedimentos sería el idioma, sino el idioma técnico. ¿Sí? Entonces, tomar conciencia de eso es muy importante, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que cambiar? Y mucho de la empatía, mucho de la inteligencia emocional, control de emociones. Trabajamos con personas todo el tiempo y la verdad que lamentablemente no, la educación tradicional que tuvimos en la facultad, esos temas nunca los vimos, ¿no? Yo por mi parte, como bien dijo Julio, hice toda mi carrera en la UBA, excelente, la verdad que es educación pública de calidad, pero sí, en el ejercicio profesional no teníamos esto, ¿no? Así que cómo ponerse en el lugar del otro, cómo se sentiría el otro cuando un extranjero pide una erradicación, una ciudadanía, alguna actividad de un organismo público, ¿sí? Entonces el abogado es el conector, ¿no? El nexo conector entre las instituciones públicas y el cliente extranjero, ¿sí? Sí o sí es el rol que tiene que cumplir, integral, ¿sí? Por eso el objetivo es que conozcas, el objetivo de esta charla es que conozcas que existe esta especialización, que es el derecho migratorio, que no es muy conocido, pero la verdad que es muy demandado y es rentable, ¿sí? Así que ese es uno de los objetivos de esta presentación. Y vamos con las láminas siguientes, ¿sí? A medida que vamos tocando los temas, si quieren hacer algunas preguntas, ahí Julio va a estar súper preparado para recibirlas y contestarlas. Si es del tema que estamos hablando, podemos responder algunas preguntas que tengan que ver con el tema. Y si es de A ver, otra ¿me cosa, escuchan? ¿Me escuchan un sí. poquito? Rosa Mancilla, ahí yo puse para compartir, pero es porque estamos todos autorizados a compartir. Voy a pedir que no compartan más nada, porque en realidad lo iba a manejar otra persona y no pudo venir. Así que las preguntas te las voy a dejar a vos, Carla, para que la veas, para que bajes el chat, porque si yo bajo el chat acá, no pueden seguir viendo las filiminas. Y Rosita Mancilla, te pido que no me raye la filimina. Hace un autógrafo, Rosita. Está Claro. bien. Buenísimo. Entonces, si vamos a las otras láminas que le siguen, ¿sí? Para entrar ya en el tema, ¿sí? Es cuál es la legislación aplicable. ¿Sí? La legislación aplicable tenemos la ley 25871, que es la ley madre, y hay dos decretos. Uno es el decreto 616 del 2010, que ese decreto es súper garantista y súper inclusivo y se considera que es una mini ley por todo lo que le incorporó a la ley, ¿sí? Le incorporó todos los principios de los pactos de derechos humanos, le incorporó el principio de reunificación familiar o arraigo, ¿sí? Lo modernizó al agregarle todos estos principios. Decimos que el decreto reglamenta la ley, pero en este caso se convertiría en una nueva ley, ¿no? Esa es la realidad. Ese es el que está vigente. Y el decreto que es garantista, que es inclusivo, que es muy amplio, que es pro extranjero, podemos decir eso. Y por otro lado, tenemos el decreto 70 del 2017, que es el decreto llamado decreto Macri, ¿sí? Ese decreto fue derogado en marzo de este año y tenía como característica que era súper restrictivo. Si uno decía una cosa, el otro decía lo otro. Entonces era muy contradictorio con toda la normativa que teníamos vigente. Y en un momento llegó a estar todo vigente, ¿sí? Era todo vigente. Y ahí era un caos, ¿sí? Legal. ¿Y qué hacía el órgano de aplicación? Que es la Dirección Nacional de Migraciones, donde su superior jerárquico es el Ministerio del Interior. ¿Qué hacía en esa maraña legal? Y aplicaba el último decreto, que era el decreto 70, ¿sí? Entonces,
¿qué nos pasaba? Que era súper restrictivo, que estaba dictado en un ámbito de aplicación social, que lo ameritaba, que lo pedía, ¿sí? Pero tendía a chocar con todo lo que ya estaba. Eso era lo escandaloso, ¿no?, de este decreto. Entonces el órgano de aplicación, ¿sí?, aplicaba el último decreto vigente, que era el 70. Entonces, como en esta materia lo importante es instar al procedimiento, instar a la parte, el extranjero tiene que demostrar voluntad de erradicación, ¿sí? El Estado argentino, como ningún Estado, tiene la obligación de erradicar a nadie. No lo tiene. Es una atribución del Estado. Puede que sí, puede que no. Si el extranjero cumple con los requisitos que establece la ley, es muy probable que ese expediente sea considerado, sea resuelto en forma favorable, ¿sí? Pero en ningún caso el Estado argentino está obligado a erradicar a nadie, ¿sí? Entonces ese es un poco el cambio de paradigma con respecto a otros fueros, ¿no? Acá, en lo que es derecho migratorio, rige el derecho administrativo, ¿sí? Una de las características del derecho administrativo es el principio de informalidad. Bueno, como acá el administrado es extranjero, es más informal aún, ¿sí? Entonces, si hay alguna decisión denegatoria y es susceptible de ser recurrido, bueno, no es tan estricto el tema de los plazos, ¿no? Se puede presentar un recurso fuera del plazo, porque el administrado es extranjero y es un poco más informal, no es tan estricto, ¿no?, que se le cortó el plazo y no puedo presentar nada, no. El consejo es que se presente, que de última el órgano de aplicación me diga, está fuera de plazo, se llama de otra manera, se llamará denuncia de legitimidad, no sería recurso, no importa, pero que me lo consideren, ¿sí? Yo lo que busco es que el cliente obtenga lo que busca, lo que quiere, lo que cumplió, ¿sí? Y que en ese caso tenga una disposición favorable, ¿sí? Entonces, lo que decía, esta ley establece la política migratoria, cuáles son los derechos, cuáles son las obligaciones de los extranjeros en nuestro país. Sabemos que tanto el derecho como la obligación son las dos caras de la misma moneda, ¿sí? Si un extranjero tiene el derecho de solicitar la radicación argentina, ¿sí?, también tiene una obligación a cumplir, ¿sí? Por ejemplo, en un caso concreto, si el extranjero se radica por el hijo argentino, bueno, cumplirá todos los requisitos que se le solicita de documentación, puede pedir la radicación argentina, pero también en el caso que sea el padre, va a tener que cumplir con la obligación de ¿qué? De acreditar el vínculo, de demostrar, como él se está radicando por el hijo, de demostrar, ¿sí?, de que viven juntos con el hijo, presentar 2 certificados de domicilio donde se acredite que viven juntos. Si no viven juntos, tiene que demostrar que está cumpliendo con la cuota alimentaria, ¿sí?, de ese hijo argentino, ¿sí? El carnet de vacunación, son situaciones propias de este criterio que es radicación por el hijo argentino, ¿sí? Entonces, como tiene el derecho, también tiene la obligación. Y eso establece la ley. Otra cosa que establece la ley es la atribución del Estado. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, es lo que estábamos hablando. El Estado argentino no tiene la obligación de erradicar a nadie. Es una atribución. Puede que sí, puede que no, ¿sí? Si la persona, si el extranjero cumple con los requisitos que establece la ley, tiene muchas más posibilidades, ¿sí? Pero acá, cuando vemos que es una atribución del Estado, en las presentaciones que yo hago como abogado migratorio, la redacción, ¿sí?, siempre lo comparo con otro fuero, ¿no? La redacción, cuando yo solicito algo, siempre tiene que ser en un tono amable, ameno, acorde, ¿sí? Porque es el extranjero que está solicitando la radicación argentina en el Estado argentino. Nunca la redacción tiene que ser con un tono imperativo, como fuera en otros fueros, ¿sí? No sé si me entienden, pero esa redacción tiene que ser en un tono amable y se aconseja
de que se transmita esta forma de vida del extranjero, ¿no? Que en esa presentación se pueda determinar cuál es la situación de vida de esa persona, ¿sí? Así, eso es lo que establece la ley, ¿no? Que es la atribución del Estado. La ley también va a determinar cuándo la permanencia se va a tornar ilegal o legal, ¿sí? Últimamente se está dejando de utilizar la palabra legal o ilegal de la permanencia porque se considera que las personas no son ilegales. Hay otros estados como el Estado americano, como el derecho migratorio americano, que sí considera que las personas son ilegales. Bueno, nosotros no tenemos esa concepción. La permanencia de las personas puede ser regular o irregular, pero no son ilegales. Esa es un poco visión, ¿no? de cómo se ven las situaciones, ¿no? Pero eso lo establece la ley, ¿sí? De cómo determina la permanencia, ¿no? Y otra cosa que establece la ley es el régimen de recursos, ¿sí? Como dijimos, que el derecho migratorio tiene de base el derecho administrativo, ¿sí? Todos los actos por los cuales Migraciones va a hablar, cómo se va a comunicar en los expedientes, es a través de actos administrativos. Migraciones va a dictar, va a celebrar actos administrativos con todos los elementos que tiene el acto administrativo. Entonces, cuando ese acto administrativo, que se llama disposición, ¿sí? Me dice algo que yo no quiero, ¿sí? Es una disposición desfavorable a lo que yo pedí, bueno, ante esa situación tengo el régimen de recursos, ¿sí? Lo que es muy usado en materia de recursos es el recurso de reconsideración, ¿sí? Y la clave es tener un hecho nuevo. Reconsidero, ¿sí? Lo dice la misma palabra. Ya me dijeron que no. Bueno, yo lo que quiero es que me lo reconsideren, que me lo consideren de vuelta. Pero para que me lo consideren de vuelta y me digan que sí, tengo que agregarle un hecho nuevo al expediente. Quizás ese hecho ya lo tenía el cliente en su poder hace un tiempo, pero no estaba incorporado. Entonces, a través de un recurso de reconsideración con un hecho nuevo, yo lo incorporo al expediente y a través del recurso puedo cambiar el temperamento del órgano, ¿sí? Me dijo que no, ahora me dice que sí, ¿sí? Dicta otra disposición, ¿sí? Donde me es favorable. Entonces, de esa manera yo puedo realizar movimientos en ese expediente favorables al cliente, ¿sí? Entonces, tenemos la ley, tenemos el decreto 616, que es el que decíamos que es súper garantista y que es inclusivo, que es más moderno, que le agregó todos los principios de los pactos de derechos humanos, como por ejemplo el principio de reunificación familiar y arraigo. ¿Qué dice para que se entienda en la práctica? Un ejemplo, una persona ingresa al país por paso fronterizo no habilitado, ¿sí? Entró por cualquier lado y está. Bueno, no se podría radicar porque no tiene ingreso legal al país. Es como entrar a la casa del vecino y, no sé, abrir la heladera. No corresponde, ¿sí? Entonces esta persona entró por paso fronterizo no habilitado, por cualquier lado, pero está. Entonces no se podría radicar, porque uno de los requisitos es que tenga ingreso legal, ¿sí? Entonces, ¿y cuándo sí se puede radicar? Se podría radicar únicamente si tiene un criterio, un motivo de radicación, ¿sí? Por ejemplo, si está casado, casamiento o unión convivencial no es lo mismo, pero para los efectos sí, porque le va a dar criterio de radicación, va a tener un motivo para radicarse. O tengo un hijo argentino. Si eso pasa, ¿sí? No tiene ingreso legal, pero está casado o tiene un hijo argentino, sí se puede erradicar. Acá se aplica la dispensa del artículo 29 o el perdón migratorio. Bueno, le perdonamos, se aplica el principio de reunificación familiar o de arraigo y se puede erradicar, ¿sí? Esta misma figura del perdón migratorio también existe en el derecho migratorio americano, que se llama el waiver,
¿sí? Abrimos paréntesis. ¿Y qué sería esto, el perdón migratorio en el derecho migratorio americano? Un ejemplo, una persona solicitó una visa de turismo, ¿sí?, a Estados Unidos y se quedó más tiempo del que les dieron, ¿sí? Sale, le dan una multa con una prohibición de reingreso por 1 año, 2 años, la multa que sea, sale. Cuando al tiempo pide otra vez ingresar al país. Bueno, solamente puede ingresar si pide ese perdón migratorio o waiver en el consulado americano en el país, ¿no?, en Buenos Aires, y se inicia un procedimiento muy abreviado y ahí se estudia el caso particular si le conceden o no le conceden. Pero las figuras son muy parecidas, ¿sí? Si bien hay cosas que nada que ver, pero hay ciertas figuras que son muy parecidas. Por eso es que te decía que si te gusta la temática, tiene mucho futuro en cuanto al ejercicio, ¿sí? Lo ideal es manejar, estudiar, ¿sí?, todo lo que es el derecho migratorio argentino para luego, ¿sí?, poder desarrollarse en el derecho migratorio de otros países, ¿sí? Entonces el decreto 616 ya está, seguimos con el otro decreto que es el 70, ¿sí?, una lámina para arriba sería. 616, bueno, el 70, el decreto 70 que te decía, es el que está derogado desde en marzo de este año. No importa, ahí está, no, está bien. El decreto 70 del 2017 es un decreto que era muy contradictorio, muy controvertido, ¿sí?, tenía muchas críticas, y más allá de que uno en título personal le puede gustar, no gustar, era muy escandaloso en cuanto a toda la normativa en conjunto, ¿sí? Era como que no tenía nada que ver. Entonces fue derogado, pero ¿qué pasa? En la actualidad, ¿sí?, muchos expedientes están resueltos en el día de hoy con este decreto, y la gente, los clientes, no saben que pueden solicitar que se aplique el otro, el decreto 616 del 2010, y cambiar cambiar su medida, cambiar el resultado, ¿no? Entonces, es muy probable que te lleguen clientes, cuando uno lee el expediente, que haya sido aplicado el decreto 70, que está derogado, y que uno puede de esta manera resurgir un expediente y de que esté denegado a que esté resuelto favorablemente esa situación, ¿sí? No sé si tenían algunas preguntas que vi por ahí. Julio, vi algunas preguntas que tenían que ver con la temática. Bueno, te contesto yo, Griselda. Sí, preguntó la doctora Ojeda, preguntó si debe existir el requisito, debe existir como algo como hecho nuevo, ese requisito para volver a pedir un recurso de reconsideración. Sí, el hecho nuevo tiene que ser el requisito. Sí, sí o sí, sí o sí. Para que se entienda, en ese expediente estuvo faltando algo, Migraciones lo intimó, la persona es muy probable que haya actuado sin patrocinio, sin ayuda de un profesional, contestó cualquier cosa o no contestó, pero hay algo que estaba faltando como los requisitos para, más que nada para radicarse, ¿no? Entonces fue resuelto ese expediente en forma desfavorable y se cerró. Entonces ya me dijo el órgano, que es Migraciones, ya me dijo de que no, me lo rechazó, me lo denegó, ¿sí? Porque por algún motivo en especial. Generalmente es porque no hay acreditación de vínculos o hay una cadena de legalización que no se cumple, por algún motivo, o porque tiene una causa judicial abierta o cerrada acá en nuestro país o afuera, que es muy común. Algo en ese expediente faltó. Entonces, como los intiman varias veces y la gente no entiende que tiene que presentarse, que tiene que contestar, ¿sí? Acá, al ser extranjeros, no tienen por qué saber tampoco
y el idioma técnico con el que le llega las cédulas de notificación, tampoco, ¿no? Y recurren a un abogado que no es especialista y tampoco. Entonces se juntan muchas cosas para que en ese expediente le deniegan todo. Entonces, con lo que ya está, si le denegaron todo, bueno, la única herramienta o la más conveniente es presentar un recurso de reconsideración, como decíamos recién. Ya me lo consideraron y me dijeron que no. Bueno, ¿sí? Yo estoy pidiendo que me lo reconsideren, como lo dice la palabra. Pero para que me lo reconsideren, tengo que generar un hecho nuevo. Ahí viene la entrevista con el cliente, las cosas que le tengo que preguntar. ¿Sí? ¿Cómo es su vida? ¿Con quién vive? ¿De qué trabaja? ¿A qué se dedica? ¿Sí? Tengo que ser un poco oficial consular, algo parecido, para preguntarle todo esto. Yo tengo que ser capaz de generar un hecho nuevo. Me pasó muchas veces de que haciendo entrevista con los clientes se le denegaban todo porque se le aplicó el decreto 70 que decía que no tenía que tener ningún antecedente penal, ni acá ni en su país de origen. No tenía que tener nada, ni causas abiertas ni causas cerradas, nada. Bueno, se le aplicó el 70, no tenía. La persona sí tenía una causa judicial muy vieja, sí, pero estaba cerrada. Entonces, ¿qué pasaba? Estaba vigente el decreto 616 y el 70. Entonces esa causa estaba cerrada. ¿Qué pasó? Hablando con él, preguntándole la situación, yendo a ver esa causa judicial, pidiendo un certificado actual procesal de la causa, donde me dice que está sobreseído, que está archivado, que está fuera de mérito, que lo que sea, ¿sí? Pero un certificado de ese juzgado, de esa causa, donde dice que él ya no le reclaman nada más. Con ese certificado, ese es el hecho nuevo que yo soy capaz de generar, ¿sí? Pero tengo que, en la entrevista, ver su caso en especial y establecer una estrategia, ¿sí? O a veces la gente ya tiene ese certificado, pero no sabe cómo incorporarlo al expediente. Y la vía correcta es recurso de reconsideración, generando un hecho nuevo, que puede ser un certificado, puede ser una cadena de legalización que ahora sí la tiene, ¿sí? Entonces lo incorporo como ese hecho nuevo, pero ese hecho nuevo tiene que tener un peso tal que viene a cambiar todo, ¿sí? Si uno lo ve internamente dentro de la administración, va a decir, bueno, no, esto ya no lo conocíamos, ahora sí le podemos conceder, ¿no? Tiene que tener ese hecho nuevo, un peso suficiente, decimos, para cambiar el temperamento del órgano. Ellos no lo sabían y yo estoy incorporando ese expediente para decir, no, miren, esa causa judicial, ¿sí? Yo les hablo en criollo para que se entienda, ¿sí? Para que sea mucho más ameno. No tanta terminología técnica. Entonces, yo le incorporo ese hecho nuevo, ¿para qué? Para que ellos, para decirles, ¿no? A Migraciones en este caso, bueno, él sí tuvo una causa judicial, pero está cerrada. Acá tengo el certificado donde dice que está sobreseído, o lo que sea, ¿sí? Entonces, si Migraciones me aplica el decreto 70, donde me dice que para radicarse no tiene que tener nada, ni abierto ni cerrado, quiere decir que si me lo deniegan a la radicación, ¿sí? Me están condenando 2 veces por un solo hecho, ¿sí? Claramente inconstitucional, y tengo todas las baterías de las garantías para colocar en defensa de mi cliente. Y pido que se me aplique el 616, que es más garantista, que es más inclusivo y tiene los principios de los pactos de los derechos humanos, ¿sí? Entonces, yo con ese hecho nuevo que estoy generando, lo incorporo en expedientes, lo argumento y pido que se aplique el decreto más beneficioso que está vigente, ¿sí? Como el derecho migratorio es impulso de partes, tengo que demostrar la voluntad de erradicación. Con este hecho nuevo cambio el temperamento del órgano. Me dijo que no, ahora me dice que sí. O sea, yo también les pregunto, ¿cómo esto lo pueden hacer los extranjeros solos, sin intervención profesional? Es un poco difícil. Entonces, ahí tienen mucho trabajo para hacer, ¿sí? Rosa Mancilla, creo que había preguntado, no, la doctora Ojeda. Hay mucho trabajo para hacer
Sí, la pregunta ha sido contestada. Si tiene otra pregunta más, con gusto. La doctora Ojeda, especialista en amparos. Buenísimo, saludos. Espectacular. Le viene muy bien porque, como decía la doctora Romero, el tema del trámite administrativo es específico y fundamental. La otra consulta que tengo acá en el chat, bueno, es las preguntas específicas por ahí o lo hablan o se lo envían después a la doctora en los datos que deja lo último, pero igual la voy a tirar. Dice, para caso de ciudadanos argentinos nativos con doble nacionalidad, leí, dice la doctora Rocío Soledad Barreiro, en una resolución que salir con el pasaporte exportaba renuncia de nacionalidad argentina y que al regresar se tomaba como reasunción. Esto no me pareció que tenga sentido jurídico. Las ciudadanías de argentinos. Con doble nacionalidad, debe ser española y argentina, pero bueno, es un caso específico. Claro, ya les digo que sí. cada caso debe tener su situación, Cada ¿no? caso sí es distinto. El principio general con tema de las ciudadanías que renuncian es que si una persona, un ejemplo, es peruano y quiere tomar la ciudadanía argentina, la de origen no se renuncia, porque nació ahí y no hay manera. Pero ¿qué pasa cuando se dice que tiene que renunciar a la otra? Y es cuando tiene una tercera ciudadanía. Es peruano, tiene la ciudadanía, no sé, venezolana, y ahora quiere la argentina. Bueno, ahí sí es probable que tenga que renunciar a la venezolana, a la tercera, para obtener la ciudadanía. Si no, la de origen y la de acá, es suficiente. Bien, bien. Ahí la doctora Viviana Busotto quería hacer una pregunta. Sí, el recurso, yo porque me conecté tarde, perdón, pero por eso lo dijeron. Hola, El recurso hola Viviana. Hola, ¿qué tal? El recurso de reconsideración es en la sede administrativa, ¿no? Ahí en el mismo expediente migratorio se presenta recurso de reconsideración. Y las Claro. leyes que se oponen y los números de artículos no los anoté. Porque yo tengo un caso hace rato de un español que no le dan no podía volver porque tiene antecedentes penales allá. Está cerrada la causa porque fue una riña callejera según el Código de España, pero yo pensaba, según había leído, que el decreto de Macri se había derogado este año y podía volver. Sí, es así, Vivi. ¿Cómo estás? Entonces, tenemos el decreto 70 que está derogado desde marzo. ¿Sí? El Entonces 70 hay está muchas derogado. cosas derogadas desde marzo. Sí. Hay muchas cosas que vas a encontrar que fueron resueltos bajo este decreto 70. Ahora tenés que pedir que se te aplique el 616, que es el que quedó, el único que es más garantista. ¿Sí? 616 es el otro decreto. 616 del 2010. Ese es el que está vigente, el único. Ah. ¿Sí? Entonces, en el caso puntual, ¿sí? Si una persona en este momento está en el exterior y es extranjero y no está radicado, Migraciones determinó un orden de prelación de ingreso. Primero argentinos, segundo van a ingresar por este tema de la pandemia, ¿no? Estas restricciones. Sí, estamos esperando que se... Claro. Sí, ¿y cuándo pueden volver? Todavía no se sabe, ¿no? Primero presento recurso y después que me digan. A partir de 6 de septiembre se va a empezar a ampliar los cupos, pero el orden de prelación es este: argentinos ingresan, luego extranjeros radicados, tercero extranjeros con trámites de radicación abiertos, y por último turistas en general. Ese sería el orden de prelación con sus cupos de cada uno, ¿sí? Si el expediente está abierto, él te puede mandar, te puede enviar ese certificado procesal actual de la causa, y vos que estás en Buenos Aires, él está en España. Acá está muy bueno el ejemplo porque nos muestra cómo podemos trabajar, ¿no? Vos estás en Buenos Aires, tu cliente está en España, él te envía ese certificado actual, el de antecedentes penales de la causa, antecedentes penales actualizados. Está en el actualizado, hay uno viejo en el expediente. Claro, sí, actualizado, mínimo son 6 meses, mínimo. Pero ¿no? eso yo digo, lo pido, lo presento por las dudas, pero ¿lo necesito sí o sí, teniendo el decreto viejo? ¿Sí?
Bueno, ahí está, ¿no? Ese es un poco el entender, ¿no? El derecho migratorio. Me piden uno, yo presento dos. Siempre es como es instar a la parte, demostrar voluntad de Es como... erradicación. ¿Sí? Siempre tengo que presentar, reiterar mi pedido. Ya lo pedí, no Claro. importa, pedilo de vuelta. ¿Sí? Lo Presento el tiene certificado. y está cerrada la causa, que viene bien presentarlo. Pero poniéndole, no sé, pero poniendo ejemplo que tiene una causa que todavía no cerró, por ejemplo, ¿no podría volver tampoco? Primero Sí, que igual podría. la limitación del reingreso. Más allá de eso, puede Claro. presentar La causa el tiene que estar certificado. cerrada. Antes era que no podía volver si no era cerrada ni abierta. Claro, la causa tiene que estar cerrada y tiene que tener un certificado actual procesal de la causa donde lo acredite. Ah, claro, me confundí yo, pensé que, bárbaro, porque si lo Bien. tuviera abierto no podría porque antes No. decía que de ninguna manera podían venir con causas ni abiertas Claro. ni cerradas, ahora si está cerrada sí, ok. Si está cerrada sí, pero tenés que tener el certificado que lo acredite, ¿no? Entonces, para que se entienda, podés presentar ahora, vos estás en Buenos Aires, tu cliente está en España, entonces Sí. él tiene un expediente migratorio acá pendiente, entonces vos podés presentar en ese expediente, porque es digital, podés hacer una presentación en el expediente, en la página de migraciones, podés subir el expediente, podés subir el recurso, o pues una nota, el certificado de antecedentes penales nuevo, el recurso, el certificado de actual proceso de la causa, podés presentar todo y que se solicite, y solicitas que se aplique el 616. Eso es lo loco, ¿no? En el ejercicio. Vos estás en Buenos Aires, él en España, pero podés igualmente intervenir y hacer que ese expediente se resuelva favorablemente. Perfecto, y pide que le den la precaria acá en Argentina. Vos pedís que le den la erradicación. La precaria es la permanencia regular. No, claro, sí. Ah, ok. Solicita ¿Sí? erradicación. Solicito erradicación argentina. Que me digan temporaria, permanente, lo que sea. Yo solicito la erradicación. Y cumplo, ¿sí?, con los requisitos, que es que no tiene que tener antecedentes, o si los tiene, debería estar cerrado, dice el decreto 616. Si cumplo con eso y presento, ya estaría, ¿sí? Espero que me intimen algo para contestarle. Les vuelvo a preguntar nuevamente, ¿todo esto lo puede hacer un extranjero sin ningún tipo de capacitación legal? Es una pregunta. No tiene ni idea lo que es el decreto. Entonces hay mucho trabajo para hacer, estudiantes, abogados que quieran iniciarse en esta especialización, ¿sí? Es muy amplio. ¿Sí? Por ahora, este fuero es de patrocinio jurídico no obligatorio, como si fuera un divorcio, una sucesión, no es obligatorio. Pero yo siempre digo que es súper necesario, por todo esto, de lo que estamos hablando. Doctora, ¿sí? Tenemos a Inés Umpierres. Una ex alumna mía. ¿Cómo anda, doctora Umpierres? Hola, buenas tardes, doctor Portillo. Hola, Inés. ¿Cómo estás? Bien, bien. Muy interesante la charla, demasiado interesante. Bien. Bueno, les quería hacer una consulta. Quisiera saber si brindan un curso con mayor tiempo, ya sea virtual o presencial, ahora que se levantaron un poco las restricciones, porque realmente estoy interesada en realizarlo. Ahora, cuando terminamos la charlita, van a tener un link ahí con el contacto de la doctora, que la doctora obviamente realiza otras diplomaturas y cursos más específicos, te van a poder sacar las dudas, y bueno, al que mande el mail o el contacto, le mandamos el material de esta charla, también para que tenga un pequeño apuntecito. Sí, va a haber, obviamente que va a haber. Muy buena la pregunta anterior, porque evacuó algunas dudas, veo, me están mandando por privado, que evacuó alguna duda de algunos extranjeros que están queriendo viajar, y bueno, y está muy bien la aclaración de la doctora, que no es obligatoria la intervención profesional, pero nosotros somos los eruditos en la materia, y esto hay que tenerlo en consideración
al momento de uno especializarse, ¿eh? Porque esto es una especialización y está muy bien. Andrés Renzi, a ver su pregunta, que por ahí andaba el doctor Andrés. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola Sí, Andrés, yo no- ¿qué tal? ¿Qué tal? Yo no soy abogado, soy estudiante. Así que, Bueno, bueno, pero bienvenido me igualmente. interesa mucho el tema migraciones Ujú. y todo lo que está relacionado con el derecho internacional, más de todo privado. La consulta mía es, yo tengo la nacionalidad brasileña, la Sí, nacionalidad argentina por mis padres y por vivir siempre, toda mi vida en Argentina, pero tenía pensado tramitar la ciudadanía italiana. Eh, sí, ¿Se puede tener ese triple nacionalidad? Y sí, la otra consulta que también se me estaba ocurriendo es con las personas, las migraciones de empresas, de personas jurídicas, la instalación, si también la trabaja usted. personas jurídicas, ¿cómo sería? Si trabaja con los registros otros temas de empresas, con empresas también me refiero. Sí, es muy común, Andrés, que las empresas, las pymes, los comerciantes, ¿sí? Te digan de que no pueden tomar empleados extranjeros porque no tienen documento. ¿Sí? Es muy Claro, común. Entonces, ¿qué pasa? Es al revés. ¿Sí? Para claro, radicarlo, se puede radicar por contrato de trabajo. ¿Sí? Eso lo exacto. puedes hacer todo vos, es digital, se sube a la página de migraciones, se sube todos los requisitos de ese criterio, y el día del turno van el empleador y el empleado a firmar ese precontrato de trabajo. ¿Sí? Entonces al Claro. revés. ¿Sí? Entonces, ese día del turno presentan toda la documentación, se firma el contrato y el trabajador se lleva la precaria, que es un certificado de residencia precaria, que acredita que está iniciando un expediente por radicación por contrato de trabajo. ¿Sí? Con esa precaria Claro. puede dar el alta temprano y el quil. Sí, perdón. Si eso no lo hace de esa Sí, manera y tiene la mala suerte de que en su lugar, en su empresa, en su fábrica, en su local, en su pyme, en lo que sea, tiene la mala suerte de que le llegue una inspección de AFIP, de Ministerio de Trabajo, de Migraciones, de ANSES, de que sea, las multas por tener a una persona extranjera no registrada y encima irregular en la permanencia, las multas son millonarias, es muy claro. alto. Entonces, tu Muy trabajo es riesgoso. asesorar al empleador o al empleado. Decir, mira, te conviene ir regularizando de a poco, ¿sí? Yo te lo hago, yo te asesoro, ¿sí? Para evitar esto. ¿Sí? Más que Claro, nada lo que es contratos de trabajo se utiliza para personas que provienen del extra Mercosur. Si es del Mercosur, se va a claro. radicar por su nacionalidad. ¿Sí? Entonces, el empleador también tiene que estar instando a que el extranjero lo haga. ¿Sí? Lo haga él solo Claro, o a través de un profesional. yo tengo una amiga cubana que está con un problema similar, Sí, así que está tramitando su radicación, pero está trabajando y está medianamente ahí en negro, básicamente, porque en realidad es claro. la única forma que puede trabajar. Así Bueno, por que, eso, bueno, porque los empleadores no está saben buena la que pregunta. los empleadores no saben que pueden radicarlo por contrato de trabajo a través de migraciones y ahí se hace el contrato de trabajo, ahí se formaliza. ¿Sí? Entonces, Excelente. por no saber, a través de un profesional especializado, se arriesgan a que tengan estas situaciones y la verdad que es bastante engorroso, ¿no? Después levantar o Sí, remontar esas multas de AFIP o de Ministerio de Trabajo o de ANSES o propio de Migraciones, ¿no? Pero por no saber. Entonces ahí viene el trabajo nuestro, ¿no? Del asesoramiento. Pasa mucho que uno a veces es contactado por el empleado y uno le dice, mira, si querés, pasame el teléfono de tu empleador que yo le explico. Y ahí cuando uno le explica esto, el empleador dice, no, hacemos ya todo lo que me diga porque no quiero
tener dolores de cabeza, ¿no? Pero ahí viene, ¿no? Uno Claro. en asesoramiento profesional, ¿no? Y después están Seguro. otras empresas que simplemente la persona es de Mercosur y se puede radicar por su nacionalidad, pero o no le dan días, o no le dan permiso, o lo quiere hacer solo y no le sale. Entonces uno tiene que decirle, no, mira, es importante que se radique, porque si está irregular, y encima está en negro, las multas son muy grandes, o sea, ¿sí? Te puede contratar a vos para que le generes esa gestión, ¿sí? Claro. Todo es trabajo, Perfecto. todo trabajo es bienvenido, ¿no? Y lo bueno es que Sí, es remoto, seguro. no No, importa dónde vos estás vos, no importa dónde está el cliente, lo puedes hacer igual. Bueno, excelente. doctora, ¿quiere terminar el tema de las filiminas? Yo no la puedo Discrimina. compartir más porque estoy inhabilitado, pero terminamos la charla y al final contestamos las últimas preguntas. Bueno, ¿Eh? entonces, en conclusión, tenemos el ejercicio profesional en cómo ejerzo el derecho migratorio, ¿sí? En nuestro país. Tenemos 3 patas o 3 aristas, ¿sí? O 3 columnas. Por un lado tenemos lo que es procedimiento administrativo, ¿sí? Que es el órgano de aplicación, la Dirección Nacional de Migraciones, ¿sí? Donde va a ser todo lo que es radicaciones, renovación, cuando los intiman, cuando les deniegan y tengan que presentar un recurso, toda la parte administrativa, ¿sí? La plataforma RADEX, que es una plataforma que es para de precarga de turnos, que es para todo el país, ¿sí? Uno si se quiere radicar, un dominicano que está en Catamarca va a tener que usar esa plataforma, un venezolano que está en Posadas usa esa plataforma, ¿sí? Entonces, si manejás esa plataforma, podés otorgar esos turnos, no importa dónde estés, ¿sí? Se puede utilizar porque es digital. Entonces tenemos plataforma RADEX, Radicaciones Mercosur, tiene un procedimiento, Radicaciones Extra Mercosur tiene otro procedimiento, ¿sí? En sede administrativa, contesto intimaciones, el tema de los recursos. Es clave establecer la estrategia correcta, ¿sí? Tengo que tener una buena entrevista, tengo que saber qué preguntarle, establecer cuál es la estrategia, lograr un buen diagnóstico. Si ya hay un expediente abierto, bueno, ir a verlo, contarle al cliente, traduciéndolo, qué es lo que dice, ¿sí? Esto es muy importante, es sede administrativa. La otra arista, otra pata, otra columna es sede judicial, ¿sí? En sede judicial, ¿qué hacemos? Ciudadanías argentinas, ¿sí? Todos los juzgados federales, ¿sí? Se inician las ciudadanías argentinas. Ahora con esto de la pandemia, como es patrocinio jurídico no obligatorio, todos los juzgados habilitaron mails o casillas de correo electrónico específico para que nosotros enviemos, para iniciar, para pedir novedades, para presentar contestación de oficios, ¿sí? Los edictos, todo se habilitó a través de mails. Entonces también, no importa dónde estés, puedes diligenciar esa ciudadanía, ¿sí? Depende, tiene ciertos requisitos, hay un procedimiento especial porque es judicial, entonces el procedimiento es más estricto, ¿sí? Y la otra arista, la otra columna es extrajudicial. Entonces tenemos sede de procedimiento administrativo, sede judicial y extrajudicial. ¿Qué vemos o cómo trabajamos en el extrajudicial? Básicamente es carta de invitación o visa. Y ahora tenemos las limitaciones en cuanto a los ingresos, ¿sí? Pero un mes más, meses menos, tiempos más, esto se va a abrir porque es inevitable, no se podría estar mucho más tiempo cerrado. Pero, ¿cómo opera la carta de invitación? Cuando una persona que está acá, argentina o extranjera, radicada, solicita, ¿sí? Que otra persona que esté en su país de origen, esto básicamente es para extra Mercosur, ¿sí? Esa otra persona que está en su país de origen ingrese al nuestro en calidad de turista por 3 meses no renovable, ¿sí? Entonces esa carta de invitación, ¿sí? Con una estrategia adecuada, con unos requisitos de fondo y de forma, ¿sí? se
se realiza acá, lo puedes hacer acá, ¿sí? Junto con un formulario de visa y se envía al consulado argentino en país de origen. ¿Sí? Entonces, eso es extrajudicial. En ese consulado les tomará la entrevista, uno tiene que asesorar para esa entrevista, ¿sí? Para que tenga la entrevista con el cónsul. Si sale todo bien, le sellan el pasaporte e ingresa en calidad de turista por 3 meses. Entonces tramitan los consulados argentinos en todo el mundo. ¿Sí? Eso sería los 3 pilares. Y hasta ahí estamos. Bien, bien. Bueno, ahí voy a hacer un par de preguntitas que tenemos acá en el chat. Julio, Igual, tenemos 2 colegas la más doctora igual. sí, la doctora Julieta Motura, no sé si es la misma pregunta la que quiere hacer con la mano levantada, la que está acá, o la quiere hacer personalmente. Julieta. Si se desmuta. Hola a todos, buenas noches. Hola, Hola Julieta. Gri, ¿cómo estás? Yo hice hace Bien. poco el curso con Griselda. Te hago una Bueno. consulta, Gri. Un menor estadounidense y peruano ingresa al país con pasaporte estadounidense y quiere solicitar radicación por el padre argentino. ¿Debería de Sí. ser por arraigo o cómo es en el caso de los menores? El régimen de menores, ¿sí? Sí, El padre es argentino, la madre está acá, están peruana. juntos, No, están separados. están separados. Bueno, el tema del régimen de menores para radicarse, él es de Estados Unidos, nació en Estados Unidos. El menor es estadounidense y peruano y el Sí. padre es argentino y Bueno, quiere entonces, venir a Argentina. ¿ellos ahora se encuentran en el exterior? No, él está acá. Está acá. Bueno, para Está acá. solicitar la radicación, ¿sí? Es por padre argentino, por familiar argentino. Ok, Entonces, en el RADEX tenés que elegir familiar argentino y te va a decir, bueno, ¿quién es? ¿Sí? Ponga el número, el criterio. Entonces ahí es el número de documento del padre argentino. del Él se va a padre. radicar por el padre. Pero ¿qué pasa? Como es el régimen de menores, para poder radicarse va a necesitar el asentimiento expreso de ambos progenitores, porque es menor. Claro. Antes era muy común que la madre lo traía al nene, lo radicaba acá y el padre capaz que nunca se enteraba y lo estaba buscando ya. Era muy común. Ok. Entonces ahora, ¿no? Con todos estos cambios, dicen, no, puede ser que el padre no quería que venga a radicarse. Está bien, hay que darle la posibilidad de que diga que sí o que no. Si la madre, si esta persona, si el padre logra el consentimiento expreso de la madre, lo presentará en el expediente. Si no, le va a ser muy difícil acreditar ese consentimiento. Lo ideal es que, ¿sí? que tenga el consentimiento del progenitor que no está presente, sería. Si ¿Y ese logra consentimiento cómo lo trae, por ejemplo, el menor? ¿Lo puede hacer por intermedio de un escribano en el país donde se Claro. encuentra la madre y lo mandan apostillado para acá? Claro, lo va a ser un poder específico, especial, donde ella está autorizando en forma expresa que su hijo se pueda radicar en el país y enviste de ese poder al padre, al otro progenitor, para continuar todos los trámites necesarios para esos efectos. ¿Sí? Pero tiene que ser expreso. Por firma certificada de escribano, legalizado por el colegio de ellos, y ahí viene la cadena de legalización, legalizado por el colegio, legalizado por el consulado argentino en país de origen, porque es un documento público que tiene que hacerlo valer de forma pública acá. Entonces, esa es la cadena de legalización correcta. Es muy común que en ese tipo de expedientes la persona no distinga fehacientemente qué es, y los intiman, y no entienden, y los intiman, y es muy probable que le denieguen todo, ¿no? Es muy común esas cuestiones. Por eso decimos que la intervención profesional de ustedes es súper necesario para que esos expedientes tengan un buen resultado. ¿Sí? Perfecto. Y con respecto a las otras 2 nacionalidades que tiene, la estadounidense y la peruana, no pasa nada. Tener no, porque acá es permiso, no es ciudadanía. Es un permiso de radicación. Es verdad. radicación, sí. Listo. Sí, no, Perfecto. el régimen de menores
es que a ambos padres tienen que prestar el consentimiento expreso. Más que nada, él que no está presente. Perfecto, gracias. Buenísimo, Julieta. Gracias. Gracias, Julieta. Gabriela Pignataro quería preguntar algo. Gabriela. Sí, acá estoy. Buenas tardes. Muy Hola, interesante Gabriela. lo que está, ¿qué tal? Todo lo que está diciendo la doctora. A mí se me está presentando una situación cuando hago los trámites previsionales. Ajá. Bueno, solicitan siempre certificado de migraciones. Y Sí. la verdad que es una odisea conseguir un certificado de migraciones. He intentado, la verdad que con esto me he desayunado un poco con este tema, así por motus propio empecé a asesorar, no asesorar, a tratar de involucrarme un poco en el tema. Bueno, ya encontré un poquito de bastante resistencia en migraciones, no que... ¿Se cortó? Sí, se corta, Gabriela, no tenés quería buena mucho señal. aceptar, al menos donde yo en la SOMO, se pierde que un patrocinio gratuito, o sea, una persona como patrocinante, no, mucho no les agradaba, ¿no? Bueno, quería saber, yo encontré una manera en un expediente que me había parecido buena, que era buscando entre los papeles, por ejemplo, de la persona, como dice usted, que por ahí ellos no se dan cuenta, ¿no? Uno dice, bueno, a ver qué tiene, ¿no? Entonces empiezo a buscar y de golpe encuentro por ahí una residencia definitiva. Bueno, entonces la agrego, ¿no? Y ahí, bueno, wow, qué bueno, pero me siguen demorando. Entonces se pasan los meses y bueno, la persona dice, bueno, al final, ¿para qué puse el abogado si es lo mismo, ¿no? En un expediente me dio resultado, hacía 2 años que estaba ahí, iba y le decían, a la espera de la digitalización del expediente, y así 2 años. Claro. Bueno, quería saber, doctora, de qué forma puedo yo apurar a migraciones, ¿no? Para que me pidan el certificado. No sé si hay algún truco. En el tema es muy común, sí, para los abogados previsionalistas es muy común ese problema cuando intentan jubilar o hacer algún trámite de previsional extranjeros. La clave es que en el del DNI de ellos, adelante va a decir extranjero y atrás va a decir la radicación. Debería decir permanente y tiene que tener un número de expediente. Entonces, para saber si está digitalizado o no, tenés que entrar a la página de migraciones, autogestión, solicitar, ver el tema de la residencia. Y ahí pones el número de expediente que te aparece el DNI y pones la fecha de nacimiento. Si te abre el expediente, quiere decir que está digitalizado, y el consejo es que, más allá de que pidas un certificado que va a tardar más de 8 meses, el consejo es que vayas a tomar vista de ese expediente. ¿Sí? Que vaya el cliente, ¿sí? Con un pendrive y su documento, si es migraciones de retiro, que es central, vas a las 8 de la mañana sin turno y pedís vista de expediente. Es uno de los derechos que tienen los extranjeros, ¿sí? Para saber qué información pública tiene el Estado, en este caso migraciones, de ellos. Entonces vas a las 8 de la mañana con el cliente, con un pendrive y su documento y pide vista. ¿Sí? Entonces, en ese pendrive te van a dar todo el expediente, desde la foja 0 hasta la actual. ¿Qué vas a encontrar en ese expediente? Lo que tenés que ver es una declaración jurada de ingreso. En todos los expedientes migratorios hay esa declaración jurada, ¿sí? Le preguntan cuándo ingresó, ¿sí? Porque a veces ingresan en 1 año y se radican a los 5 años. Entonces, en esa declaración jurada le preguntan cuándo ingresó y por dónde ingresó, para saber por dónde pasan, ¿sí? Pero en todos los expedientes está esa declaración jurada. Si tenés, por ejemplo, la situación de que querés radicar a una persona y no le da los años, ¿sí? Y dice que está radicada en el año tanto, pero en realidad estuvo radicada, vino antes, bueno, si vos sacás vista de ese expediente y imprimís esa declaración jurada que tiene el logo, el membrete de migraciones y dice que entró 5 años antes, de esa manera lo haces sellar como copia fiel del original en mesa de entrada y lo haces valer a donde vos quieras. ¿Sí? Entonces de esa manera tenés una fecha cierta de un ingreso de esa persona, ¿no? Entonces lo podés usar
en ANSES, ¿sí? O donde vos consideres, en este caso ANSES, ¿no? Pero ahí esa declaración jurada de ingreso te le va a dar fecha cierta, distinta, generalmente es antes, de la fecha de erradicación. ¿Sí? Entonces es muy común. Si entras a la página de migraciones, autogestión, residencias, pones el número de expediente y la fecha de nacimiento y te da error, quiere decir que ese expediente no está digitalizado. Entonces, ¿sí? Tenés que pedir la digitalización del expediente, ¿sí? Y después tomar vista, ¿sí? También la digitalización es por canal único de contacto, o yendo al lugar o mandando mail. ¿Sí? Eso ahora está un poco más rápido que hace un tiempo, el año pasado. Ahora es como que se está reactivando un poco. Pero sí, algunas cosas sí, paciencia. Pero hay ciertos truquitos, ¿no? En este caso, de certificados. Y otra, puedo decir otra cosita más, otra de las, le agradezco muchísimo, me pareció re útil. Y otra de las cositas también es que a veces consigo el certificado de migraciones, me voy a ANSES y ahí hay otra dificultad que se presenta, que por ahí no está acreditado. Bueno, esto ya no sé de quién es la culpa, porque ANSES dice que es de migraciones, migraciones dice que es de ANSES, y no me figura por ahí el último ingreso al país. Entonces ahí tengo que volver a migraciones y bueno, eso también, tengo esa dificultad, que a veces no figura el último ingreso, figura por ahí que salió y no que ingresó. Y bueno, tuve esa dificultad, bueno, finalmente me lo arreglaron, pero tengo siempre como la sensación de que puede ocurrir. He escuchado muchos casos de que no le figura el último ingreso y bueno, como siempre digo, los trámites previsionales, ellos quieren esto. Pero bueno, ya me dio una orientación, yo le agradezco muchísimo. Sí, con el tema de Bueno, los muy amable. ingresos, las entradas y salidas, también hay a veces no entran por pasos fronterizos habilitados, entonces por ende no se registra ese ingreso, ¿no? O sea, no pasa nada, pero el tema es cuando uno se quiere jubilar o hacer algo y ahí lo perjudica, ¿no? Se puede sacar un certificado de movimientos migratorios, pero también si entró por un paso fronterizo no habilitado no va a estar. Lo único que uno puede hacer en el expediente es pedir una rectificatoria, ¿sí? Pedir una rectificatoria de este cruce, de que fue en fecha tal, de que entró y no había nadie, no sé, uno pedirlo, ¿no? Que se rectifique a través del expediente, para que se resuelva. Eso sí se puede hacer. Por supuesto no es rápido, así que bueno, eso sería un poco pequeñas soluciones. Bueno, muy bien. Bueno, ahí hay algunas preguntas que fueron más o menos ahí contestadas. Ahí a Juan Carlos ahora le damos la palabra. Hay otras que fueron contestadas también por la doctora Carla Rojas, que también hizo un curso en migraciones, un posgrado. Lo que les voy a pedir, si miran el chat, hay mails, 2 mails para mandarle a la doctora Griselda Romero. Después le van pidiendo, le van pasando sus datos o la información necesaria que cada uno de ustedes necesite para realizar alguna otra eh, académica que necesiten, que es muy importante para los que les interese la temática. Yo creo que no están acá porque no les interesa, es más, veo que ya han resuelto algunos inconvenientes y eso me parece muy bien. Ahí antes de dejarlo a Juan Carlos hacer una palabrita más, voy a hacerle 2 preguntas que a mí me parecieron, en realidad no me parecieron muy jurídicamente correctas, pero sí me parecieron importantes y que las tenemos que tener en cuenta. Cómo se ejerce el derecho migratorio y cómo se cobra, que me pareció una pregunta que a veces uno se queda ahí colgado, ¿no? ¿Cómo se ejerce y cómo se cobra? Bueno, ¿cómo se ejerce? Tenés muchas maneras en la actualidad, ¿sí? Depende dónde estás vos, dónde está tu cliente, ¿sí? Pero ¿cómo se ejerce? Podés ejercer el derecho migratorio en la parte administrativa, en sede administrativa, cuando quiero hacer una erradicación, cuando quiero presentar un recurso, ¿sí? ¿Cómo podés ejercer? Podés hacerlo por derecho propio,
¿sí? Si tu cliente está en otra provincia y vos estás en otra provincia, lo ideal es hacer el escrito a nombre de él, ¿sí? Yo se lo mando, lo imprime, me lo firma, ¿sí? Lo convierto a PDF, porque así hay que subirlo al expediente, y lo subo al expediente, a su expediente de migratorio. ¿Sí? Por derecho propio, lo subo, ¿sí? Se presenta. Eso es una manera. Después tenés otra manera que es por carta poder, ¿sí? Que se encarece más el trámite, por carta poder, donde podés representar a una persona con tu matrícula, con tus datos, ¿sí? Y también podés presentar lo que consideres necesario en expediente digital. Todas las presentaciones son digitales. Entonces el trabajo remoto es clave, todo es remoto, ¿sí? Entonces tenés por derecho propio, por un expediente. Otra pregunta que me habían hecho era ¿cómo tomo vista? ¿No? Creo que leí por ahí, ¿cómo tomo vista? Bueno, hay dos tipos de vista de expedientes. Uno es el digital. Entro a la página de migraciones con el número de expediente que está en el documento y la fecha de nacimiento y me va a dar un pantallazo general, ¿sí? de lo que hay. No se puede publicar mucho porque son derechos personalísimos, ¿sí? Pero me va a dar un pantallazo de dónde está parado ese expediente, qué puedo hacer, ¿sí? Qué es lo que hay. Esa es la toma de vista digital. Entonces, con esa toma de vista digital, en una entrevista, ¿sí? Donde yo le tengo que hacer unas preguntas para saber cuál va a ser el diagnóstico, cuál sería la estrategia de presentación, ¿sí? Sirve mucho para complementar una entrevista. A mí me gusta decir la palabra entrevista, no consulta, porque a veces cuando uno le dice una consulta con un cliente, lo primero que piensan es, le voy a hablar y me va a cobrar. Entonces, no, es una entrevista más toma de vista de expediente, le voy a contar qué es lo que vi en ese expediente, le voy a traducir y le voy a tener que decir cuál es lo que yo considero como estrategia o como diagnóstico de lo que hay que hacer. Y ahí viene el tema, ¿cómo cobro? Bueno, por etapas, ¿sí? A mí me pasa mucho de que, bueno, me llaman gente conocidos, o sea, que te recomiendan, y uno a veces está en otro ámbito, ¿no? Está en la calle, en el súper, entonces siempre les digo esto, ¿no? Mándeme lo que tenga, si tiene precaria, la foto, o el DNI, la foto, yo lo veo, ¿sí? Entonces, cuando uno se sienta en el trabajo, en la oficina, toma vista de ese expediente, a ver qué hay, si está intimado, si hay tres tipos de estados de expediente, si está intimado, si está resuelto, o sea, le resolvieron de forma negativa, o si está en trámite, ¿sí? Entonces yo con eso ya sé más o menos cómo está la situación ¿no? la experiencia, la práctica. Yo lo que siempre te hablo es desde la experiencia. Yo hace 12 años que me dedico a esto y te hablo desde la práctica, desde la experiencia, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo hago yo? Bueno, veo el expediente, trato de ver de qué se trata, ¿no? A veces uno ya se da cuenta viendo el expediente digital por dónde viene. Entonces ahí fijo una entrevista, que si está lejos, por teléfono, por videollamada, ¿sí? Le fijo honorarios en cuanto a esa entrevista. Entonces, le hago las preguntas que son necesarias en esa entrevista y le cuento lo que yo vi en ese expediente, ¿sí? Y en base a lo que él me cuenta, más lo que está en el expediente, le realizo el diagnóstico de la estrategia correcta, ¿sí? Una entrevista migratoria que se puede resolver todo ahí está aproximadamente entre 5.000 y 5.500 pesos, que está bien cobrada, ¿sí? Entonces, una vez que uno ya tiene ese diagnóstico, ya sabe que hay que contestar un recurso, ya sabe que hay que contestar una intimación, ya sabe que hay que pedir una erradicación de archivo, ya sabe lo que hay que hacer, ¿sí? Entonces, esa sería la segunda etapa. ¿Sí? Entonces, la primera es la entrevista con la toma de vista digital y hay. La segunda etapa es lo que hay que hacer, recurso, solicitar la erradicación, presentar, como decía recién Viviana, el certificado actual procesal de la causa y pedir el 616 para que se resuelva favorable, lo que haya que hacer en sede administrativa, ¿sí? Esa sería la segunda etapa. Entonces lo vas llevando por etapas, ¿no? Si la persona pasó la entrevista y después no volvió,
se colgó, no pasa nada, abonó tu entrevista, tu asesoramiento, tu consejo y lo que hay que hacer. Después pasa mucho que al tiempo vuelve y dice, sí, ahora conseguí el certificado, ahora sí lo puedo hacer. Bueno, buenísimo, se sigue, ¿no? Pero siempre es por etapas. ¿Está bien? No sé si había otra pregunta. Está bien, está bien. Sí, bueno, ¿cuál es el ámbito de aplicación? Bueno, el ámbito de aplicación es nacional para el derecho migratorio argentino. Tu ámbito de aplicación es nacional. No importa dónde esté el extranjero, si es en el territorio argentino y no importa dónde estés vos, igualmente podés actuar, podés realizar el ejercicio, porque en el expediente es digital. ¿Sí? Está bien. Entonces, si es derecho migratorio local, tiene que ver con todo el país. Y si es derecho migratorio internacional, bueno, ahí tenés todo el mundo. Por ejemplo, tu vecino que quiere que lo ayudes con una visa de turismo de Disney, un ejemplo. Entonces te dice, vos me podés ayudar, porque sí, lo puedes hacer. Llenar los formularios en la página de la Embajada de Estados Unidos y solicitas una visa, una entrevista, y él viaja. ¿Sí? Entonces, es 10 trabajo puntos. remoto. Sí, sí. Tenemos, doctora, también que levantó la mano Sonia y Rodolfo. Vamos Bien. por Sonia Bueno, yo voy a hacer la primero. pregunta del millón y después la dejo a Sonia y a Rodolfo. Bueno, Bueno, ¿Cómo conseguir clientes? Esa era la pregunta del millón. ¿Cómo conseguimos nosotros los clientes? bueno, ahí está muy bueno, como hablamos al principio, ¿no? ¿Qué es lo que yo tengo que incorporar en habilidades, ¿sí? Para ejercer en forma efectiva el derecho migratorio, ¿sí? Hablamos de la empatía, ¿sí? De ponerse en lugar en el otro, ¿sí? Hablamos de tener una visión global de tu ejercicio, ¿sí? Y que tu profesión o tu ejercicio la concibas o la consideres como una empresa, ¿sí? Vos tenés un ejercicio, tenés una profesión, ¿sí? Que esta visión empresarial tenés que facturar como cualquier empresa. Entonces, tu producto, ¿sí? Que estás ofreciendo es un servicio jurídico de asesoramiento, de gestiones migratorios nacionales o internacionales, pero es un producto. Entonces, como cualquier empresa, tiene que facturar, ¿no? Entonces, acá hay que empezar a desarrollar habilidades comerciales, habilidades de emprendedor, que es la tendencia, ¿no? El emprendedurismo, ¿sí? Voy a tener que aprender a manejar redes, a tener habilidades, saber el tema de manejar habilidades blandas, ¿sí? Empatía, inteligencia emocional, inteligencia social, saber manejar, saber desenvolverme con las personas. Y acá es clave, ¿sí? Humilde recomendación, que leas libros de empresas, ¿sí? De cómo desarrollar tu profesión a nivel empresarial, ¿no? Y ahí te va a dar múltiples situaciones para generar clientes. Es impresionante, ¿no? Cuando uno abre la cabeza, tiene un pensamiento lateral, esto nunca nos enseñó en la facultad, ¿no? Eso es un poco, ¿no? Sí, sí, ni hablar. Bueno, muchas Sí, gracias. doctora. Juan Carlos lo tenía primero, mil disculpas. no, tengo Rodolfo. primero a Sonia, a Ah, bueno. Rodolfo, luego a Patricia y después a Juan ¿Cómo Carlos. lo Vamos tenía? en ese Bueno, orden, por la así. manito. Hola, sí, Listo. buenas Así. tardes. Hago una Perdón. consulta. Hola, sí. Hago una consulta que la he visto en varios DNI. Me viene un cliente por un caso laboral y Sí, tiene DNI argentino, en el sí. cual le pregunto porque tenía el año mal en el DNI. Entonces Ajá. me dice que bueno, que él es extranjero, que es boliviano y que se hizo el DNI. Y bueno, que más adelante tenía que hacer la rectificación de los datos porque tenía como que nació en el 82 y no, nació años más antes. Bueno, entonces le pregunto cómo hizo el DNI y me dice que fue a tribunales con 2 testigos y que dijeron que bueno, que vivió en un pueblo acá en Argentina y que no, que había nacido tal día y tal año. En tribunales que hicieron, se equivocaron y pusieron mal el año. ¿Es legal hacer eso? ¿Esto en qué año fue?
y fue hace como 10 años atrás, 15. ¿En qué parte? ¿En Buenos Aires? Sí, acá en Buenos Aires. Y en Hicieron el un DNI, El sí, DNI figura que es argentino. no dice extranjero. No, no dice extranjero. Ahora yo le pregunto, ¿es legal hacer eso? Porque normalmente en receptoría, hace años atrás, se iba con la gente que tenía no sabía, no tenía DNI, porque había gente que no sabía ni leer ni escribir, entonces no registraban a los hijos y se encontraban con que no tenían DNI. Pero hubo un momento que en receptoría hacían eso hace muchos años, que se iba con dos testigos decían que eran vecinos, que lo conocían, que más o menos nació en tal fecha, pero ahora esto es legal porque él tiene mal el año de nacimiento, que se lo puso tribunales ahora. Y los dos testigos como que no quieren saber nada porque en realidad se dieron cuenta que es una truchada bárbara. Ahora, ¿cómo se soluciona ese problema si él quiere poner el año bien en el DNI? Porque el DNI es Claro, argentino. Para acá es sí. argentino, él, no es Tendrías extranjero. tendrías que verificar que en el documento no diga extranjero y que atrás no diga nada de radicado, o sea, que sea argentino. Primero tenés que verificar eso. Y Sí, ahora sí. hay un programa, que no me acuerdo ahora, que es del gobierno, que se llama Mi Primer DNI, una cosa así. Es para personas de zonas vulnerables que nunca tuvieron DNI, argentinos o extranjeros, que le dan una documentación como precaria. Hay un programa que es específico, tendrías que contactarte con esa parte Sí. para que te rectifique ese DNI, o simplemente hacer una rectificación de DNI. Queda así, solamente por el documento, no tiene, o sea, ya está hecho, o sea, si él va a decir que ese tendría que haber hecho por migraciones, extranjeros, y no sé cómo terminaría. Lo ideal sería o que lo rectifique el año y nada más, o que vaya a Sí. esta parte, o sea, por registro civil, una rectificación común y corriente, le dan uno nuevo, ¿sí? Con el DNI, con el año bien, o si no, contactarte con esta parte de los programas de zonas vulnerables, creo que de DNI, para que lo pasen a extranjero, a migraciones, pero es medio como que no conviene. Lo Claro, ideal porque eso es sería, en lo este mismo. caso, si está verificado que en el DNI no dice extranjero y atrás no dice radicado, solamente rectificación del año y listo, quedaría así. Más allá de que Ok. estaría mal, ¿no? Pero no hay mucha solución. Que le pongan bien el Ok. año, si es el único dato a rectificar, pero a verificar bien todo eso, ¿no? Claro, sí, no, en el DNI no dice ni radicado, nada, ni extranjero, nada. Es más, Claro, declarado en información sumaria, yo vi que declararon que él nació acá en Argentina. claro. O si no te podrías comunicar, sí, porque es verdad, acá me dicen, debería presentar partida de nacimiento, y él es de otro Claro, país, y ahí sí. se le complica. Debe presentar Ujú. la partida de nacimiento, sí, me decía Blanca, muy bien. Sí, y ahí se le va a complicar, es como decimos, se le va a atar todo. Entonces, Sí, lo conveniente es que se comunique con esta zona, esta parte que es un programa nuevo, sí. es como que le arreglan las cosas de muy viejos, ¿no? De zonas vulnerables, de gente que no tenía acceso de hace muchos años, y es como que le dan un primer DNI medio ahí, como para que vaya teniendo, ¿no? Ok. Y mientras tanto, solucione su tema. Es como darle algo. Si hay un programa, no me acuerdo el nombre ahora, pero hay un programa del gobierno que se dedica a eso. Ah, ok, lo voy a buscar, gracias. CTI, bueno, puede ser, sí, sí, buenísimo. Ingrid. Perfecto. Ujú. CPI, Creo que ok, sí, sí, ahí me dice. ok, Ahí, muchas gracias. Dale. ahí, bueno, Patricia continúa. Sí, buenas tardes. Yo tengo una Hola, consulta Patricia. con las normas migratorias de un caso, Sí, pero en este contexto de pandemia. Eh, el tema es así, el problema es que tienen que celebrar un matrimonio de una argentina con un extranjero y un matrimonio que se casaron en Estados Unidos y quieren sí, celebrar el matrimonio acá en Argentina. Esto va a ser sí, en febrero. La sí. consulta es, siendo Argentina, el cónyuge entra con la partida extranjera de matrimonio, obviamente legalizada con la postilla. ¿Necesita Sí. también registrarse acá en Argentina ese matrimonio?
No y sí. ¿Cómo debería ser? Bueno, debería ser que traigan, pero pasa que a veces uno busca costo-beneficio, tiempo, ¿no? Para evaluar una estrategia. Si ella quiere hacer valer, entre comillas, ese matrimonio celebrado en el exterior acá, ¿qué va a tener que hacer? Bueno, todo por la parte juzgado, ¿no? Que sabemos que está hasta acá colapsado. Y lo conveniente es cuando ingresan, yo generalmente lo asesoro en cuanto a hacer todo lo que es la unión convivencial, que es mucho más fácil. Si es una pareja ya constituida y es para radicarse, yo lo que le aconsejo es que haga la unión convivencial, que es por turno en cualquier CGP o registros civiles por turno. El turno lo saca la persona que sí tiene DNI, que sería ella, y se agrega el pasaporte de él. Entonces la unión convivencial, y ahí se puede radicar por cónyuge argentino, ¿sí? Y presenta la partida de unión convivencial. Sino de la otra manera hay que traducir todo, legalizar todo, apostillar todo, presentar en el juzgado, y es un lío. Entonces uno cuando evalúa estas cosas dice, no, es más fácil lo otro, ¿no? ¿Y este trámite lo puede iniciar en el consulado en Estados Unidos, que están viviendo No, ahora? tiene que venir acá, tiene que viajar, ¿sí? A través de reunificación familiar, porque ella es la mujer, y cuando Ese es otro llegue tema. acá, claro, cuando llegue, sí, tenemos esa orden de prelación de los ingresos, ¿no? Que explicó usted recién. Sí, entonces cuando se pueda, ellos vienen, y cuando llegan, acá sacan los turnos, y hace la unión convivencial, y se puede radicar. Lo inicias por RADEX, ¿sí? Y se presenta esto. Después hay que acreditar el vínculo, si no se te va a trabar el trámite, ¿sí? Tenés que solicitar, si esto es en capital, solicitar una entrevista al asistente social, ¿sí? Para que se verifique el vínculo. Los van a citar en la delegación de migraciones y le van a tomar una entrevista por separado, ¿sí? Le van a hacer las preguntas para ver si es realmente una pareja constituida o toda mentira. Entonces, ahí, hasta que no se acredite ese vínculo, ese expediente va a quedar ahí. Entonces, es muy común que hasta que no se acredite ese vínculo, queda ahí, la gente dice, no, pero yo ya presenté todo y no me dicen nada. Bueno, acuérdense que es impulso de partes, el extranjero tiene que instar el procedimiento, tiene que demostrar voluntad de erradicación, y si no presenta nada, y no hay mucha voluntad de erradicación, ¿no? Claro. Y para completar, para poder hacer todo eso, necesita estar acá. Para estar acá, hasta que no tenga trámite iniciado de reunificación, para ingresar al país, va a tener que cumplir según el tipo de categoría que tenga como extranjero. No, lo que Si él no tiene estableció ahora iniciado ningún trámite, entra como extranjero común. No, porque el trámite lo tiene que iniciar desde la Argentina. Lo último que estableció Migraciones, fíjate que está ahí en la página, es los requisitos de ingreso por reunificación familiar. Lo hace la aerolínea y presenta las partidas, en este caso de matrimonio celebrado con la Argentina, con la chica argentina, con la mujer, y por principio de reunificación familiar puede ingresar con la mujer. Y eso lo presenta, es un trámite simplificado, lo publicaron hace 3 días. Siempre y cuando se amplíe el cupo, ¿no? Porque creo que hay 800 personas por mes, una cosa así, ¿no? Sí, yo sé que lo iban a ampliar, pero bueno, entonces recién después que eso lo haga la aerolínea, tengo que fijarme la resolución que tiene 3 días, es que, ¿qué resoluciones? No recordás, ¿no? Una de las resoluciones de migraciones. Primero va a ingresar por reunificación familiar, cuando el cupo lo determine, ¿no? Cuando se lo permita. Va a ingresar. Cuando ingresa, va a sacar turno en el registro civil para unión convivencial o matrimonio. Eso me quedó claro. Una vez que ya tenés eso, podés subir a la página de migraciones a través del programa que te decía del RADEX, solicitar la erradicación, te van a pedir todo lo documental, eso lo tenés que subir. Sí, le van a dar el turno, el día del turno, va a tener que ir físicamente con todos los documentos físicos. Sí. Va a iniciar el expediente, ¿sí? Le van a dar la precaria, y en ese expediente hay que verificar este vínculo que te decía. Está bien, está. Perdón, ¿puedo hacer una aclaración con el tema de reunificación familiar?
Sí. Está bien, no hay problema. Hola. Sí, te escuchamos. Ah, porque me silenció el anfitrión, perfecto, perdón. Con respecto al tema de reunificación familiar, lo digo con conocimiento del caso porque tengo un tío mexicano con su familia acá en Argentina que debería de haber ingresado teniendo la autorización. Primero se necesita la autorización por parte del consulado argentino en el país de origen. Y después esa documentación se tiene que presentar y la aerolínea tiene que dar el ok, porque muchas veces pasa de que, de hecho a él le pasó, que la aerolínea lo subía, pero le dijeron, aunque tengas estos papeles, no te autorizan el ingreso a Argentina. O sea, yo te subo, pero no sé si podés ingresar a Argentina. Entonces, para que se tengan cuenta de que las aerolíneas te pueden subir, pero que después está en Argentina autorizar ese ingreso o no. Claro, eso Que es eso es súper lo actual, complicado acá. es información actual, muchas gracias, sí, es súper actual, eso es de hoy, por ejemplo, esa información. Una pregunta. Sí, muchas Y en gracias. ese caso, disculpa, en el mismo caso que estaba yo preguntándote antes, sube a través de la aerolínea y si no tiene la autorización del consulado, no puede ingresar al país. Claro, tiene idea del visto. O sea, sí o sí es un Doctora. trámite previo. Gracias. Claro. Doctora. Sí. Sí, Rodolfo habla. Hola Rodolfo, ¿cómo estás? ¿Cómo le va? Bueno, yo le Muy quería bien. primero decir, hoy tuve la primera clase con usted, la verdad Bueno. fue muy enriquecedora y muy agradable. Pero volviendo al tema que se habló hace 2 o 3 o 4 preguntas hacia atrás sobre cómo cobrar, yo quería saber, usted dijo por etapas, y si bien en el derecho, digamos, existe el cobro por etapas, o sea, un convenio de honorarios, y por el otro lado existe lo que se llama el alia, o sea, la suerte del cliente la corre el abogado y por eso se firma un pacto de cuota litis, por el 20, el 25 o lo que sea. Eso no se aplica en el derecho migratorio, solamente va por etapas. Bueno, un gusto, Rodolfo. Hoy tuvimos una entrevista, una experiencia muy buena, la verdad que muy bien. Con respecto a lo que preguntas, acordate que el derecho migratorio es patrocinio jurídico no obligatorio, no nos regimos por la ley de honorarios, por ahora. Ajá. Hubo un principio hace unos 2 años de declararlo un fuero específico. Se iba a sumar todo lo que es migración, el contencioso administrativo, la ciudadanía en un mismo edificio y hacer un fuero específico. Pero como todo requiere una partida presupuestaria y quedó en la nada, ¿no? Entonces, si se forma un fuero migratorio específico, sí, vamos a tener patrocinio jurídico, ¿sí? Con matrícula, limitado por jurisdicciones, si soy de Córdoba, solamente en Córdoba, si eso pasa, vamos a tener las limitaciones como cualquier fuero. Por ahora claro, no. yo le un lado bueno y un lado malo. Claro. Entonces, ¿sí? Yo le como preguntaba, no tenemos la ley de honorarios. Sí. No, yo le preguntaba precisamente, como habla de la ley de honorarios específicamente, y así es, como hay un cobro por etapas, dije, porque en la ley de honorarios también hay un cobro por etapas, o sea, yo puedo cobrar por etapa del juicio y hacer un convenio de honorarios a medida que voy avanzando o conciliar en cualquier etapa del el expediente y el juicio. Entonces dije, quizás existía o no la posibilidad también de acordar con el cliente jugar la suerte del mismo. Le vaya bien o le vaya mal, me va a ir bien o me va a ir mal según cómo termine. Por eso mismo, la pregunta. Claro, pero ahora me la clarificó. De la ley Claro. de honorarios es de Claro. aplicación optativa. ¿Sí? Claro. Uno puede utilizarlo, el cobro por etapas, no tiene pacto de cuota litis porque en base a qué, en qué expediente lo voy a presentar. El administrativo, claro. Sí no es obligatorio, no puedo estar presentada como no estar O presentada. sea, no tengo el derecho de poder reclamar ese cobro como si lo presento antes de la sentencia en un expediente, diciendo que me resigna el 20 o el 25% de honorario si es que gana el juicio. Ahí está la diferencia, o sea, no se puede. No tenemos eso, claro, no tenemos eso. Como todo tiene su lado bueno y su lado malo, puedes trabajar con clientes de todo el país
no tenés la limitación jurisdiccional, si es Claro, solamente claro. Buenos Aires, Que si sí es lo tienen los Córdoba, si es- abogados. no. Claro. Sí, entonces tenés esa amplitud de Sería como los ejercicio. médicos. Sería ¿Sí? como los Tenés médicos. Está claro, bien. esa amplitud de ejercicio. Pero el tema honorario, yo por eso siempre te aconsejo que cobres por etapas, la entrevista, la segunda etapa si hay que hacer algo, podés hacer pagos parciales, entonces si la Perfecto. persona desaparece, no lo ves más, tampoco el expediente queda ahí, porque no hay voluntad. ¿Sí? Perfecto. Entonces como que lo vas llevando. Entonces eso tiene el Bueno. lado bueno y el lado malo, ¿no? Sí, Nadie como te va a todo, decir lo claro. que cobrar. ¿Sí? Al ser Claro. un fuero que no hay muchos abogados especializados y hay muchos clientes que están pobres perdidos en la nada misma, entonces, bueno, como decíamos, la ley de la oferta y la demanda, ¿no? Al haber muy poco de algo, vale más. Y al haber Exacto. mucho de algo, vale menos. Vale menos. Exacto. Bueno, le agradezco muchísimo, doctora, muy clara. Dale, Rodolfo. Bueno, No sé qué les parece hasta acá. Teníamos a Juan Bueno, esperando. un momento, le voy a decir la última a doctora. Juan Carlos y después ahí estamos, ya dejaron la mayoría su mail para el material y esto quedó con sabor a poco, pero bueno, Juan Carlos la última y ya nos vamos a ir despidiendo luego con los Bien, mensajitos de rigor. doctora, bueno, Y yo tengo un Rodrigo caso, también. tengo un Cerramos caso en con el Rodrigo. cual a esta persona le dieron, por X motivo, no le pudieron renovar el DNI permanente y le dieron otro DNI con otro número. Todo el mismo apellido, todo. El problema que él tiene es que ya tiene bienes a nombre y conmigo, con ese número anterior, y los bienes que tiene una casa, un auto. Entonces, ¿cómo se podría solucionar el tema ahí? Porque, a ver, es la misma persona, nada más que legalmente el número de documento no coincide con el anterior. ¿Él de qué nacionalidad es? Boliviana. Boliviana. Y tuvo la radicación temporaria con un DNI No, y permanente. ahora Permanente. No, permanente. Pero permanente. ¿antes tuvo la temporaria o solo hizo una sola? No, él hizo la temporaria hace años, póngale 15 años. Con un número de documento. Claro, y después le dieron el permanente, perdió el DNI, porque tiene una fotocopia, y cuando va a renovarlo, bueno, hace un certificado de migratorio y le dicen que no, que tiene que hacer otro DNI. Le hacen nuevamente otro DNI, pero ya viene con otro número. Pero lo que se necesita es justificar cómo puedo cambiar y los bienes que él tiene, porque legalmente no lo toman. Él no hizo ciudadanía, es todo radicación por migraciones. Todo no es ciudadanía. radicación. No, radicación. Está bien. ¿Y vive en capital? ¿La persona vive en capital? No, él está en provincia. En provincia. Bueno, hay esto se llama rectificación. Hay una parte de migraciones que queda en Irigoyen 950, ¿sí? Es la parte de migraciones cuando ya está resuelto, ya el expediente ya está todo, pero hay algo que salió mal. El DNI, la foto, la fecha de nacimiento, ¿sí? En esa delegación de Irigoyen 950, Irigoyen y Avenida de Mayo, ahí se encargan de estos temas. Ahí podés pedir rectificación. Te van a dar un turno y vas a tener que presentar el DNI anterior. ¿Sí? Entonces, y poner el motivo de la rectificación. No coincide el número. Claro, porque cuando fue al registro del automotor no le quisieron tomar el trámite nada porque quiere vender la camioneta y no es la misma. Pero, o sea, es la misma persona, pero no coincide el número de DNI. Claro, sí, es común. Sí, yo también tengo... Me pasó un cliente de que le cambiaron los nombres. Le pusieron, por ejemplo, Juan Carlos, le pusieron Carlos Juan. O sea, nada que ver. No es, en lo que es documentación tiene que ser estricta. ¿Sí? No se permite ningún error porque es otra persona. Entonces ahí pedimos la rectificación en Irigoyen 950 para que se cambie, ¿no? Y bueno, y se pudo cambiar así, de esa manera. Sí, el problema que también él tiene aportes en ANSES, o sea, estuvo trabajando en blanco, todo. El problema es que le dan un DNI como que recién
hizo el DNI permanente. O sea que, Claro. ¿cómo se podría rescatar, digamos, ¿no? Todos esos años que él hizo el aporte para que él pueda jubilarse, ¿no? Porque en Por realidad eso, es eso. rectificás en Irigoyen 950, seguramente te van a Claro. pedir el DNI anterior, el temporario. No, él tenía permanente. Por eso ese es el tema. Siempre Claro, tuvo pero permanente. O sea, al ser de él, ¿cómo se radicó? ¿Por su país o por familiar argentino? no. Él aparentemente se radicó cuando supuestamente había la amnistía. Estamos hablando de hace años, ¿no? Aquí en Argentina Sí. se radicó y le dieron el DNI. Estuvo con ese DNI permanente siempre. Cuando cuando pierde el DNI, cuando va a pedir nuevamente un ejemplar nuevo, le dicen que no lo puede obtener, no sé qué problema tuvo ahí, y le dieron otro DNI, o sea, el otro DNI todo completo, pero con otro número de documento, ¿no? Claro. Sí, Sí, habría que ver el caso especial. Sí, ahí lo voy a escribir igual, pero si quieren mi mail es estudiojuridicogmr@gmail, y ahí me pueden escribir, mandar, lo que sea, si me querés enviar alguna foto de eso para verlo, ¿sí? estudiojuridicogmr@gmail, ese es mi mail, y me podés enviar o el que quiera contactarme, Ya igual lo que Julio puse, lo va a escribir. en el chat. Griselda lo Buenísimo, puse en el chat 2 veces ya. buenísimo, mi Sí, teléfono, mi doctora. mail, si quieren contactar. Lo ideal es ver cada caso en especial, ¿no? Porque son distintos, como uno le puede dar un pantallazo así general, pero el buen ejercicio profesional es ver los casos y los expedientes en particular, ¿no? Para no hablar en general. Perfecto, gracias, doctora. No, gracias a vos por participar. Y bueno, vamos a darle Perdón. la palabra a Rodrigo, que está esperando, y ya es el último porque ya nos tenemos que ir despidiendo. Era para hacer una pregunta sencilla. Con el asunto del extranjero que se casó con una argentina en el exterior. Ya sabemos que todo el trámite es engorroso y caro, además. Sí. Pregunto, ¿no puede entrar al país con visa de turismo y después decidir casarse acá directamente? Bueno, eso es Rodolfo. Rodrigo. Rodrigo, bueno, esa es una muy buena estrategia que uno le aconseja a mucha gente, ¿sí? Por eso la entrevista es clave, ¿no? Cuando es una estrategia de decir, ingresa por reunificación familiar, por carta de invitación, depende de qué país provenga. Y una vez que está acá en el país, es libre de cambiar su decisión. Ingresó como turista, ¿sí? Ese es el criterio. Pero tiene un ejemplo, tiene 3 meses de permanencia y puede cambiar su decisión si quiere casarse, si quiere estudiar o trabajar. Dentro de ese plazo de permanencia, o se tiene que ir o tiene que radicarse. Si él no hace nada de eso, quedaría irregular. Ese sería, ¿sí?, lo malo. Pero eso es una estrategia que uno le puede brindar al cliente, un asesoramiento migratorio que el cliente no lo sabe y no tiene por qué saberlo, ¿no? Por eso es que estas entrevistas valen, ¿sí? Hay que hacerlas valer. Me parece que es más sencillo. Me parece que es más sencillo. Saco turno en el registro civil, soy extranjero, pero me voy a casar. Bueno, fenómeno, señor. Usted y la señora se casan. Están casados y en ese momento con el acta de matrimonio te vas a migraciones y dices, che, nos casamos, pero él se quiere quedar acá y cortamos muchísimo Ahora es camino. todo digital, Rodrigo, entonces sacás los turnos en registro civil por casamiento o unión convencional. Con ese acta podés entrar al RADEX y solicitar el turno con todos los demás otros documentos de radicación por familiar argentino. Y el día del turno presentará todos los documentos físicos, ¿sí? Y le dan la precaria y después tiene que acreditar el vínculo, ¿no? Solicitar una entrevista en la delegación para que acrediten que es una pareja de verdad, ¿no? Si eso no pasa, el expediente va a estar ahí trabado 5 años. Entonces uno tiene que instar, ¿no? Pero sí, es muy bueno darle esa estrategia, ¿no? De acuerdo a la normativa vigente, ¿no? Esto es propio del trabajo del abogado migratorio, ¿no? Correcto. Gracias.
No, a vos, Rodrigo. Muchísimas gracias, Rodrigo. Muchísimas gracias, Griselda, por la charla. La verdad que la gente está contenta, está muy satisfecha. Yo personalmente estoy chochísimo. Bueno, palabras viejas sí las hay, ¿no? Estoy re chocho. Me encanta que el respeto que hubo en toda la jornada. Creo que esto va a traer mucho interés propio y de cada uno de los que participaron. Acuérdense que el Instituto de Derecho Internacional Público del Colegio de Abogados de Moreno General Rodríguez les da la bienvenida a la primera charla y que estamos para Zelda Romero. Ahí le dejamos los contactos, le dejamos el mail, el teléfono, para que ustedes puedan comunicarse. Se lo voy a repetir por acá: 11 33 83 68 00. Esto después va a quedar grabado, así que lo tienen. Y estudiosjurídicosgmr@gmail.com para las consultas que le quieran hacer. Y bueno, ella va a estar muy gustosa, es una excelente persona y muy buena profesional en derecho migratorio. Gracias a todos los que participaron. Ahí vi que también estaba la Cámara Argentina de Abogados, muchos profesionales especialistas, el doctor David Campos, especialista en Derecho Civil y Comercial, vi a la doctora Ojeda, especialista en Amparo. Tiene mucho de derecho administrativo y bueno, la que realmente se vive, y esto es fundamental para que sepamos que todos tenemos derechos y nuestros extranjeros que no están regularizados los podemos regularizar de una manera ágil y con las herramientas, ¿no?, necesarias, y con las herramientas que nos da esta tercera, como estas. No creo que más, pero sí tan interesante como estas, y les agradezco de todo corazón. Muchísimas gracias, nos estamos viendo en las redes y los invito a participar en las próximas charlas y en todo lo que nosotros vayamos invitando para directamente seguir avanzando. No hay que dejar. La empatía, como dice Griselda, es fundamental para que nos llevemos bien. Nosotros somos abogados, no tenemos que litigar contra nosotros, sino tenemos que tratar de que es lo más llevadero posible, obviamente. Gracias a la doctora Carla Rojas, que es mi vicedirectora de Instituto. Gracias, Julio. Gracias a todos por su interés en aprender el derecho. La señorita María. Hace falta, mucha falta. A todos, realmente. Gracias a todos por participar. Hace falta mucho. Sí, hace falta mucho. Y es un Gracias tema no hay que guardarse el saber, Griselda. Eso lo aprendí de vos también. No hay que guardarse el saber. Eso está muy bueno. Está muy bueno. También chicos, quiero decirle gracias, Julio, en especial a los estudiantes de Derecho que son futuros profesionales. Es una forma también de incentivarlos al camino que eligieron, que es el derecho, que es muy lindo. Muchas veces nosotros estuvimos desde ese lugar y no sabíamos que era una colegiatura, ¿no? Cuando terminamos de recibirnos, siempre digo lo mismo porque fue una experiencia propia, y bueno, y veo los mensajes que me emociona, que los chicos se sienten muy a gusto, que están avanzados en la carrera de Derecho, y bueno, bienvenidos, y espero que en esta colegiatura encuentren un lugar donde también puedan encontrar un apoyo y un crecimiento mutuo a nivel profesional para un futuro cuando ellos también se reciban. Así que también les damos la bienvenida a todos los estudiantes que participaron hoy de diferentes universidades. Quiero meter un pequeño bocadillo. Recuerden, y esto no se los digo a los colegas que ya tienen unos años en la profesión, sino a los nobles y a los estudiantes. El colega que es de la contraparte, no es ni el adversario ni el enemigo. Somos trabajadores del derecho y tenemos que
respetarnos entre nosotros, respetar el código de ética y tener en cuenta que terminada la audiencia, terminado el litigio, podemos tranquilamente sentarnos a comer y compartir una buena cena o un buen almuerzo. O un café. Nada más. O un café. Sí, Un café. también. Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, sí, un Paz presente, obviamente, un Paz presente. Ahí estaba un Paz, siglo XXI, por ahí estuvo la Universidad de Morón presente. Muy amable a todas las Universidad Kennedy. universidades que estuvieron presentes. Muchísimas gracias. Sí, sí, la Kennedy también estuvo por ahí, El Salvador. Muchísimas gracias a todos. Blas Pascal, sí señora, sí señor. Sí, Lucía, sí, sí. Les mando un abrazo. Muy, muy, muy orgulloso de todos ustedes. Gracias a mis alumnos por estar, ¿eh? El Colegio Abogado de Loma, muy bien, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, chicos, los voy despidiendo, así que vamos a ir terminando esto. Gracias, gracias a la gente de las provincias, Tucumán, Entre Ríos, yo por ahí vi mucha gente de Tucumán, sí, están muy prendidos de ello. Mendoza, Salta, hay mucha gente de Salta. Sí, Córdoba, obviamente, San Juan, bien, bien. Muy Colegas de amable. San Muy Isidro amable, también, de la y lo que Colegiatura de fue, San sí, ahí lo Isidro. vi, estaba el del doctor ahí. Muy bien. Ah, bueno, el colegio Godela. Sí, muy bien. Hay muchos colegios de abogados, eso está muy bueno. Chicos, los esperamos a todos en la próxima charla. Yo voy saliendo. Sí, ya cortamos la grabación, Marianita. Julito, la próxima charla va a ser el derecho migratorio, que se va a dar una jornada para septiembre. Todavía no definimos bien si es la primera o la segunda semana, pero más seguro que va a ser la segunda semana, donde vamos a hablar Sí, de... toda la parte teórica. Sí, Toda la parte teórica, sí. toda la parte teórica. Y la práctica se encarga la doctora Romero, así que eso Sí. ya sabemos. Te mando un abrazo. Yo voy a esperar que salgan todos, así que no esperen que me vayan seguido. Excelente la charla, muy hermosa. La verdad, Gracias, se pudo entender gracias perfectamente todo. Muchas gracias, doctores. Gracias, muy amable. Saludos para todos y bueno, una buena noche. Que tengan dulces sueños. Muchas gracias. Gracias. Chao, buenas noches a todos. Gracias por participar y su interés en la temática. Sí, ahí pusieron mi mail, estudiojurídicosgmr@gmail. Sí, ahí Julio lo había puesto. Ahí están preguntando. Sí, 2 veces lo puse. Va a quedar grabado igual después, esto lo van a poder ver las veces que quieran en la página del Colegio de Abogados de Moreno General Rodríguez. Buenísimo. Buenas noches para todos. Excelente, excelente. Chau, chau. A disfrutar Córdoba, Griselda, disfrutar Córdoba, hermoso. Sí, la Hermosa verdad que Córdoba, me encanta. Con el doctor Rodrigo Fernández Segura hemos ido a Córdoba, hermoso Córdoba. Hermoso. Le gustaba mucho el camino de cornisa a mi socio y amigo. Bueno. Chau, que tengan buenas noches todos. Gracias, buenas noches. doctora Romero. Chao, buenas Igualmente. noches. Chao, buenas Saludos a noches. su esposo, doctora. Gracias. Voy saliendo, Julio. Todavía tengo que arreglar un tema con la matrícula federal, así que voy a estar metido en la página de la Cámara un buen rato. Bueno, mucha suerte. Sí, la voy a necesitar. Bien, que salga nomás Mariana, Carlos. Ya está.